Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y vamos a ahondar un poquito más en el tema de los talleres, porque me da la sensación de que no quedó clara mi postura en el podcast anterior ni mis impresiones. Ya sabéis que yo os comparto siempre mi experiencia personal y y creo que por el tipo de preguntas que me han llegado después de forma privada, que no se entendió muy bien qué era lo que quería expresar, o por lo menos ha habido gente que no lo ha entendido. Entonces voy a retomar este tema porque sí que os decía que yo la opinión totalmente personal que tengo acerca de los talleres es que los álbumes de esos talleres se quedan vacíos porque, como os decía, no puedo encajar mis fotografías o mi historia en un álbum que ha diseñado otra persona. ¿Por qué? Porque lo ha hecho pues con el ánimo o bien de enseñar estructuras o bien de encajar sus propias fotos, y por eso utiliza colecciones en las que los colores combinan bien con sus fotos, pero no tienen por qué combinar con las nuestras. Esta era la idea, pero esto no quiere decir que no hagamos talleres. Vamos a ver, o sea, una cosa no está reñida con la otra. El replicar el álbum de otra persona lo que nos aporta es aprendizaje, es decir, cómo hacer las estructuras, cómo montar una buena espina, cómo montar un estupendísimo álbum, cómo hacer la marquetería de la portada. Todo esto nos lo explican en los talleres, o replicando cursos online de otras personas que son personas experimentadas. De hecho, hay muchísima gente que se dedica a esto, que da cursos online, ¿vale? Con la grabación de cómo lo hace para que aprendamos la técnica, ¿vale? Entonces, una cosa está reñida con la otra en absoluto, ¿vale? Sí que es cierto que si hacéis un taller, pues probablemente, salvo que tengáis fotos en los colores de la colección o que la estructura os encaje a la perfección con lo que queráis contar, pues probablemente ese álbum se quede siempre vacío. Pero ¿qué problema hay? O sea, quiero decir, finalmente tenemos un álbum maravilloso que está vacío, pero que nos encanta y con el que hemos aprendido un montón de cosas y un montón de estructuras para realizar, ¿vale? Entonces, eh, talleres sí, por supuesto, porque hay que aprender, ¿vale? Talleres, ya estoy hablando de no solamente de talleres presenciales, sino de talleres online, ¿vale? Ahora, también os digo que hay que elegir muy bien el taller al que se va. Y os voy a contar mi experiencia aquí. No me voy a remontar más atrás, me voy a remontar a mi experiencia desde que estoy en Madrid, ¿vale? Porque yo he tenido un poquito de todo y os lo voy a contar tal cual, ¿vale? Sí que es cierto que me vais a permitir que no mencione a los talleristas, ¿vale? Porque pues hay algunos que no me han gustado y no me gusta desmerecer el trabajo de nadie, ¿vale? Entonces, esto me vais a permitir que lo omita, pero yo creo bueno, que al final 2 y 2 son 4. Yo hablo mucho de determinadas personas que me encantan, entonces vais a saber en todo momento, o creo que en casi todos, de quién hablo, pero no obstante, por respeto al trabajo de estas personas que no salen tan favorecidas en este podcast, pues me vais a permitir que lo omita. Bien, yo cuando llegué, bueno, antes de llegar a Madrid, que estaba todavía de mudanza, fue, no sé si en junio, hice un taller en Madrid, el primero que hacía en Madrid, y tuve una experiencia inmejorable. De hecho, en ese taller conocí a mi amiga María, que a día de hoy pues seguimos en contacto, vamos a las ferias juntas y demás. Y la verdad es que me lo pasé pipa. No solo porque encontré a María y encajamos muy bien, porque bueno, pues al final tenemos un sentido del humor muy parecido. La tallerista nos acompañó en todo momento y nos lo pasamos entre bromas y risas, pues se pasó un día muy agradable. La verdad es que es súper agradable. Entonces, de ese taller, ¿qué recuerdo tengo? Pues que la tallerista tenía tiempo para atendernos, no era un taller multitudinario, ¿vale? No sé, no recuerdo exactamente cuántas personas éramos, pero yo creo que aproximadamente, no sé si llegó a 10. Me parece que no llegó a 10 personas, pero bueno, muy en familia. Había gente que sabía muchísimo scrap ya, que ya había hecho álbumes en otras ocasiones.
Bueno, yo era el primero que hacía con la tallerista en cuestión, pero bueno, la verdad es que me encantó, porque es que en ese taller eh, era desde nivel básico, quiero decir, que te enseñaba hasta cómo coger la plegadera y doblar bien el papel. Que esto parece una tontería, pero es muy importante. No todo el mundo sabe coger la plegadera ni la utiliza de forma correcta, ¿vale? Entonces, a mí me gustó mucho que enseñara determinadas cosas sobre la fibra del papel, hacia dónde doblar la espina y demás para que fuera resistente. Y bueno, pues además tuve el extra de que conocí a mi amiga María e hicimos muy buenas ligas y a día de hoy, pues la amistad sigue creciendo, ¿vale? Luego, a partir de María, pues entró más gente en mi vida, que cosa que agradezco a través de María, quiero decir, porque, bueno, pues yo me acababa de mudar a Madrid y la verdad es que no conocía prácticamente a nadie. Bueno, pues esa fue mi primera experiencia y yo dije, bueno, pues tengo que hacer más talleres, obviamente, si me lo he pasado también en este, pues venga, voy a buscar otro. Y en esta ocasión decidí mal. Busqué un taller que se hacía en la feria, ¿vale? En la feria el ambiente y los sitios pues no son los más adecuados porque no es donde más a gusto te encuentras. Las mesas son pequeñas normalmente, o por lo menos el año que yo lo hice. Este año he visto que había bastante más espacio en los sitios reservados para los talleres, pero aquel año la verdad es que era una mesa dentro de una tiendita donde había pues más de 20 personas, ¿vale? Una mesa larguísima y pues ya la cosa no pintaba bien en tanto en cuanto las que estaban en un lado y en otro de la mesa ni siquiera se oían. Quiero decir con esto que no había contacto entre un extremo y otro de la mesa. La tallerista iba de un extremo a otro resolviendo dudas y no daba abasto, y eran 20 personas, ¿vale? No daba abasto a responder. Personas de niveles muy diferentes, es decir, gente que llevaba mucho tiempo haciendo álbumes, gente pues que como yo, pues era la segunda vez que iba a hacer un taller para hacer un álbum, porque ya sabéis que lo mío siempre ha sido lo de dentro y no la estructura de fuera. Y pues bueno, finalmente te dan un PDF y lo que yo me dediqué durante 4 horas y media, casi 5, fue a seguir las instrucciones que iban en el PDF. El PDF tenía errores, ¿vale? Y que, bueno, pues la tallerista iba corrigiendo a medida que íbamos avanzando. No obstante, el PDF, pues finalmente yo creo que hay que chequearlo, ¿no? Cuanto menos para saber si las medidas están bien, que es lo más importante. Pero bueno, en este caso pues había errores, que esto, a ver, que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿de acuerdo? Que crees que has puesto un 3 y has puesto un 5. Pues bueno, pues se modifica y ya está, ¿vale? Pero yo miraba a mi compañera al lado que estaba igual que yo y era como, ¿tú te has enterado de esto? Es que no sé cómo hace esto. Bueno, pues a la de enfrente, oye, ¿cómo ha dicho que tenemos que doblar este papel? Total, que al final aprendíamos las unas de las otras. Si una lo hacía mal, lo hacíamos mal las de alrededor, ¿vale? Entonces, pues esta experiencia, sinceramente, a mí no me gustó, porque no estaba a gusto ni en el sitio, ni con tanta gente, ni pude disfrutar de las enseñanzas de la tallerista en cuestión. Entonces, pues bueno, ¿volvería a ir a ese taller? Pues sinceramente, ahora, después del paso de los años, creo que me gustó porque conocí a diseñadoras que estaban haciendo ese mismo taller que yo, es decir, eran compañeras de mesa, gente que iba a hacer ese álbum. Y me gustó mucho conocerlas, intercambiar con ellas algunas palabras, hacerme alguna fotografía con ellas, porque, bueno, pues eran diseñadoras del mundo del scrap que iban a ese taller a hacer el mismo álbum que yo. Y la verdad es que me pareció interesante el poder hablar con ellas, el ver que son personas tan naturales como en las redes sociales, que al final esto gusta mucho, ¿no? Porque si tú admiras a una persona, el verla cara a cara, pues la verdad es que te emociona y te gusta, ¿no? Entonces, por ese lado sí que me gustó, pero la verdad es que el taller, pues sinceramente, yo no volvería a hacer un taller de este tipo porque para seguir un PDF, pues estoy en mi casa, me leo el PDF y lo replico y ya está, ¿vale? Entonces, esa experiencia no me gustó. No obstante, como el primer taller de Madrid había sido tan bueno, yo dije, bueno, pues tengo que repetir experiencia, así que
el año pasado pues hice un montón de talleres con la misma tallerista, ¿vale? Que os he dicho hasta la saciedad quién es. O sea, al final, un taller en la que solamente intervenía ella, otro que fue un día entero con distintas talleristas y aprendiendo distintas cosas, que fui con mi amiga María, que coincidimos en todos ellos y la verdad es que muy bien, muy interesante y encima si te reencuentras con personas con las que te agrada estar, pues genial. Y en estos talleres sí. ¿Por qué? Porque finalmente ves cosas diferentes, te enseñan cosas distintas, te enseñan la importancia de lo que tiene una espina bien hecha. Cuando replicamos un álbum, no sé si a vosotras y a vosotros os pasa, pero te dicen, bueno, pues la espina en U se hace así, la espina de montañita se hace así y la espina rusa se hace así, pero no te dicen cuándo tienes que utilizar una, otra o la de más allá, ¿verdad? ¿No os ha ocurrido esto? No, mi álbum tiene la espina rusa. Vale, pero ¿y cuándo yo tengo que utilizar la espina rusa? O mi álbum tiene la espina en U, que puede ser par o impar. Vale, ¿y cuándo tengo que utilizar una y cuándo tengo que utilizar la otra? Esto normalmente, ¿vale? En los talleres está muy extendido que mi álbum la lleva así y ya está. No te dicen el por qué han utilizado ese tipo de espina, ¿vale? Sin embargo, hay otros talleres en los que te dicen, bueno, pues estoy utilizando la espina en U. La espina en U es para cuando las páginas tienen poco peso. Poco peso me refiero a poca estructura. Entonces, si vais a poner simplemente el papel decorado con una fotografía y sus adornos y su crónica en ella, sin desplegables, pues probablemente una espina en U os sea más que suficiente. Por el contrario, si las hojas van a llevar estructuras, la espina de montañitas pues os va a encajar mejor porque al final se pegan trozos de la espina entre sí, de tal forma que el grosor, imaginaos que estáis utilizando un papel de 190 gramos, pues estamos metiendo a la espina casi 400 gramos. Importante el que el papel que vayáis a utilizar para la espina sea flexible. Hay casas que tienen colecciones maravillosas con diseños estupendísimos, ¿vale? Pero el papel no es lo flexible que nos gustaría y en esas, pues, a ver, que esto le da la experiencia, ¿vale? Que esto no es que yo os diga una cosa que yo tenga muy interiorizada, porque yo hay veces que también utilizo papeles que a lo mejor no debería utilizar, hasta que no los doblo, no me entero de que ese papel pues no es lo suficientemente flexible. Hay casas que, bueno, pues tienen un papel de 300 gramos y no es nada flexible, entonces cuando vamos a hacer una espina de montañita, pues nos damos cuenta de que el papel se desquebraja. Si se desquebraja es que es poco flexible, aunque sigas la fibra del papel, y para eso no te valdría. Yo normalmente, ¿vale? Y esto os lo dejo, pues, por si queréis como consejo, yo normalmente no suelo hacer las espinas con papel decorado, ¿vale? Lo suelo hacer con papel Canson Imagine Mix Media. ¿Por qué? Porque es un papel muy flexible, es 200 gramos el que yo utilizo y finalmente siguiendo la fibra del papel puedo hacer cualquier tipo de estructura para lo que es la espina y normalmente me da muy buen resultado, ¿vale? Sí que es verdad que hay veces que me he equivocado, he doblado la espina contra la fibra del papel y se me ha desquebrajado, pero antes de colocarla pues la he vuelto a hacer directamente, ¿vale? Entonces yo utilizo este tipo de papel. Hay gente que hace la espina directamente sobre el papel decorado porque, ojo, si el papel es flexible, queda muchísimo más vistoso cuando encajas tu hoja y vas pasando las hojas, ver entre medias el papel decorado porque hace muy bonito. Y de hecho hay muchas talleristas que lo hacen así, con el papel decorado directamente. Pero bueno, a mí como me enseñaron en su día es hacerlo todo en una base de cartulina, bien sea cartulina negra, craft o blanca. No utilizo la blanca pura, lo que utilizo es el papel Canson Imagine, que ya sabéis que tiene un color como de blanco roto o blanco sucio, ¿no? Entonces es lo que yo suelo utilizar. Pero bueno, para gustos los colores, como os digo siempre, pero tener en cuenta esto, que la flexibilidad del papel es muy importante para hacer las espinas. ¿Por qué es importante esto a la hora de hacer una espina? Porque la espina es la que sostiene todo el peso que va a ir dentro del álbum. Todos nuestros recuerdos y todas nuestras páginas van a ir engarzadas en esa espina. Y si van engarzadas en esa espina, tiene que ser una espina resistente para que dentro de 5 años no veamos que el álbum se nos está desmoronando, ¿vale?
Otra cosa importante que yo os aconsejo, que insisto que bueno, yo os lo aconsejo según mi experiencia, probablemente si escucháis o veis canales de otras personas os aconsejarán otra cosa o veréis otra cosa. Yo la cinta de doble cara no la utilizo para hacer ni la espina ni las estructuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el calor la cinta de doble cara, por muy buena que sea, sabéis que se puede despegar. De hecho, si tú pegas mal la cinta de doble cara y le pasas la pistola de calor por encima, acabas despegando la hoja porque el pegamento se levanta. Entonces, en zonas donde haga bastante calor, os podéis encontrar con que un álbum preciosísimo que os ha costado un montón hacerlo, que estáis encantados o encantadas con el resultado, finalmente pues se despega. Aunque sea cinta de doble cara de buenísima calidad, ¿eh? O sea, estoy hablando de una cinta de doble cara de buena calidad. Si hablamos de una cinta de doble cara de mala calidad, las que venden en los bazares, por ejemplo, pues yo tengo un Jan Journal que os lo he enseñado alguna vez en el canal, que utilicé cinta de doble cara que compré en un bazar. ¿El resultado cuál es? Pues que he pegado las fotos, que las fotos eran de una impresora térmica, ¿vale? Las he pegado con cinta de doble cara y ahora con el paso de los años, y este no es tan antiguo, me parece que es del 2020 o 2021, pues resulta que en una de las fotos que me encanta, que aunque esté hecha con papel térmico se ve muy bien la fotografía y es una fotografía que a mí personalmente pues me agrada bastante, pues tengo todo el manchurrón de la cinta de doble cara justo en la cara. Entonces ahí ya no se distingue si es una persona o qué es, ¿vale? Porque queda bastante feo, ¿vale? Entonces, en las estructuras siempre cola de encuadernar, ¿vale? Siempre, o bloc, ¿vale? Que hay gente que utiliza bloc para... Porque a ver, si es una estructura de marquetería bastante complicada, pues al final, para que los elementos se peguen bien, pues el bloc es un pegamento vinílico que nos va a venir genial. El bloc o el nubo, incluso, ¿vale? Lo que pasa es que el nubo es bastante carito, entonces, pues para estas cosas, pues bueno, pues para pegar detalles o materiales que no se peguen con otras cosas está guay, pero recordemos que son pegamentos caros, ¿vale? Entonces, cola de encuadernar para forrar nuestros álbumes, para nuestra espina, para las páginas, para las guardas interiores, mejor dicho, ¿vale? Que os va a dar un buenísimo resultado. Y por supuesto, para engarzar las páginas en vuestra espina, siempre cola de encuadernar, ¿vale? Que la cinta de doble cara la queréis utilizar para poner los papeles, para pegar los papeles sobre la base que hagáis de las páginas, pues estupendísimo, porque esta es otra. Vamos a ver. En los álbumes, yo siempre os cuento que la forma en la que a mí me enseñaron es hacer primero la estructura en papel Canson Imagine, o en una cartulina negra o en una cartulina gris, o craft o la que sea, y después pegar los papeles decorados, ¿vale? Yo los trabajo así, los he hecho siempre así. ¿Por qué? Porque finalmente no necesito un papel decorado muy grueso porque tengo la estructura hecha en un papel grueso, ¿vale? Entonces, a ese papel grueso en el que yo hago mi página, luego le añado el papel decorado de 180 a 190 gramos por cada lado. Imaginaros, o sea, si la cartulina es de 200 sobre la que yo hago mi estructura y luego le pego un papel decorado en el lado izquierdo y otro en el lado derecho de 190, pues estamos diciendo que son casi 600 gramos lo que tiene esa página, ¿vale? 600 gramos de peso, ¿vale? Por metro cuadrado. Entonces, al final, yo creo que le da una consistencia lo suficientemente fuerte como para que las estructuras y las fotos aguanten, ¿vale? Aguanten en el tiempo, me refiero, ¿vale? Entonces, yo siempre lo hago así, pero hay personas que directamente hacen las estructuras con papel decorado. Es otra forma de trabajar, ni mejor ni peor que la que yo os explico, pero entonces, claro, el gramaje aquí sí que importa, porque si hacéis estructuras con un papel de menos de 180 gramos, que yo esto no lo recomiendo, ¿vale? Si es menos de 180 gramos os van a quedar las hojas muy endebles. Entonces, al quedarse muy endebles, pues del uso, lo que suele ocurrir es que se acaban resquebrajando. Siempre a partir de 180 gramos, ¿vale? Si decidís hacerlo con papel decorado directamente, de estos que llevan el diseño a doble cara, pues que siempre sean papeles mínimo de 180 gramos, 190 gramos, que sería más o menos un gramaje adecuado para esto.
no utilizaría papeles de gran gramaje. Esto ya lo hemos hablado en distintos podcasts. Y bueno, lo repito aquí, pese a ser repetitiva si queréis, porque no más gramaje te garantiza un mejor acabado, ¿vale? Hay gente que piensa que comprando cartulina o opalina de 300 gramos va a hacer una espina más robusta, nada más lejos, ¿vale? Porque estamos hablando de gramaje de papel y no de flexibilidad del papel. Si tienes una cartulina de 300 gramos, pero esa cartulina no es flexible, da igual que tenga 300 como si tiene 500. Eso se va a acabar rasgando, ¿vale? Entonces, importante la flexibilidad de papel, que sea un papel que cuando dobláis no se despeluche, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Si se está despeluchando cuando pasáis vuestra plegadera sobre el papel para poderlo doblar, una de dos, o lo estáis doblando en contra de la fibra o directamente ese papel no es flexible. Yo os comentaba que los papeles de Action, por ejemplo, que hay colecciones que son, la verdad, muy vistosas, muy bonitas. A ver, no son mi estilo algunas de ellas. Yo rescataría algún papel, pero no toda la colección me agrada, porque yo soy de otro tipo de colores y de otro tipo de estilo. Pero cuando hay papel de Action y intentas hacer estructuras, yo lo que observo es que, aunque vaya a favor de la fibra del papel, el papel se despelucha. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un papel flexible y que por lo tanto para hacer determinadas estructuras no me vale. Ahora, para decorar, haciéndolo como yo lo hago, estupendísimo. ¿Por qué? Porque la estructura y los dobleces los hago en papel Canson Imagine, en cartulina negra, en cartulina craft o en otro tipo de cartulina, que yo ya sé de por sí que es flexible. Entonces simplemente corto el papel decorado y lo pego encima de la estructura y para eso me vale estupendísimamente, ¿vale? Pero esto va a depender mucho de la forma que tengáis vosotros y vosotras de trabajar. Bueno, y ya para finalizar, porque me estoy enrollando un montón en este podcast, deciros que talleres sí, que eso sí que elijáis con un poquito de cabeza, tanto los talleres presenciales como los talleres online, que yo os he hablado de mis personas de referencia, que llevan muchos años en el mundo del scrap, que es una buena opción desde mi punto de vista y muy recomendable. Y bueno, no digo nombres en esta ocasión por lo que os decía, porque bueno, pues hay una parte que no sale tan bien parada, entonces por respeto al trabajo de esas personas, porque al final se ganan la vida con esto y yo no soy quien para desmerecer el trabajo de nadie, simplemente comentar mi experiencia, pues por eso no estoy diciendo nombres, ¿vale? En los talleres presenciales, pues con un poquito de cabeza. Si me preguntáis, pues ya sabéis que son mis preferidas. Si por el contrario optáis por alguna opción online, tener en cuenta que no todo el mundo enseña online con el material adecuado. Me estoy refiriendo a que hay talleres online, que esto ya lo comentamos en un podcast anterior, que el trabajo se ve tan lejos que no sabes lo que está haciendo la tallerista ni cómo está doblando el papel. Entonces, pues muchas veces los trabajos son muy buenos, pero si el vídeo no es didáctico, pues estaríamos en las mismas, no nos enteraríamos de nada. Hay gente que esto lo controla muy bien, que maneja los vídeos y los audios de forma magistral y, bueno, pues un mínimo de calidad tiene que tener el vídeo o el audio para que esos talleres online pues merezca la pena hacerlos. Entonces, si no conocéis a la persona, preguntar a vuestro entorno, a personas que hayan hecho ya talleres online con esos talleristas que os gustan, pues un poco preguntándoles eso, si se entienden bien las clases, si se oye bien, si se ve bien, porque al final esto es importante para poder saber qué es lo que están ofreciendo, porque finalmente cobrar un importe por esto, ¿no? Entonces, si los medios audiovisuales no son los correctos, pues finalmente nos da la sensación de que estamos tirando el dinero, ¿no? Pues un poquito por esto va mi advertencia. Si queréis la tomáis y si no la dejáis, pero bueno, esta es mi experiencia, que yo me he encontrado en talleres online en los que no veo lo que está haciendo el tallerista y la verdad es que me resulta bastante complejo el seguirlos, ¿vale? Pero hay otros, por el contrario, que son súper didácticos y que todo se ve estupendamente. Y bueno, pues nada más por mi parte, espero que tengáis una estupendísima semana,
Un beso, un abrazo y nada, que espero que os haya gustado o al menos os haya entretenido este vídeo y nosotros nos vemos o nos oímos en el siguiente vídeo o en el siguiente podcast. Un beso, un abrazo y hasta pronto. Chao.